la hermana Jesús Yesenia Toribio, sierva de Cristo resucitado. Realiza su misión pastoral en la parroquia Divino Niño Jesús. Está ahí acompañando la vida de la comunidad de la Casa Santa Rosa de Lima, con otras 3 hermanas, tres, Jesús Patricia, Jesús Lizani y Jesús Mayra, que viven y hacen comunidad. Ya sin más, muchos de ustedes la conocen, aquí hay gente de la parroquia Divino Niño, así que estaba muy contenta de tener a Jesús Yesenia por aquí. Y otras de la parroquia de la Ingrid, sobre todo, está contentísima también. Y otros hermanos de hermanas, pues, sobre todo de la parroquia de San Felipe y San Juan Bautista, que han tenido contacto con ella. Y otros más. Le damos la bienvenida a todos y a todas a este nuestro encuentro de testigos del resucitado. Sus Yesenia, los micrófonos son suyos. Le dejamos todo de oración y todo para que usted entonces ya le dé para adelante. Gracias. Buenas noches. Qué bueno es estar aquí compartiendo con ustedes, sabiendo y creyendo que todos somos instrumentos del Señor y que Él nos habla a todos y que de todos y con todos puede hacer obras grandes. Gracias por estar aquí, gracias por la preocupación y la iniciativa de querer formarse, de querer escuchar la palabra. Gracias a los hermanos que toman también la iniciativa de dar y ofrecer herramientas, espacio al hombre y a la mujer de hoy. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos, Señor, ponernos en tus manos, pedirte que derrames una unción fresca, pedirte, Señor, que envíe tu Santo Espíritu, que envíe el Espíritu Consolador, el Espíritu que renueva, el Espíritu que acompaña, que envíes el Paráclito. Te pedimos, Señor, que nos permita ser instrumentos tuyos aquí en este espacio y que todo lo que podamos aprender hoy sea para que se manifieste tu gloria en el lugar donde desarrollamos nuestra misión. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces es una gran alegría estar aquí compartiendo, como ya les dije. Qué bueno que han venido ya escuchando todo, una narración, una explicación y un compartir. Esto más que una exposición es un compartir, donde todos vamos a aprender de todos. Vamos a trabajar un poquito, a profundizar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Esta aparición a los discípulos donde no está Tomás, donde Tomás está ausente. Vamos a leerla y dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Bien, entonces, ya profundizando y analizando este texto, desde el Espíritu Santo que nos guía, que nos va poniendo en nosotros las palabras,
Quisiera empezar con el primer versículo, resaltando varios puntos que aparecen en él. Y lo primero es ver que Jesús aparece en su cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que venía acompañado de las señales de las heridas en sus manos, las llagas. Tenía sus heridas marcadas en sus pies y en su costado, por lo que tenía gran similitud como el maestro pues había muerto clavado en la cruz. Las cicatrices están allí y no deben dejar de permanecer. Mientras yo estaba estudiando el texto, que tanto se aprende profundizando la palabra, yo me decía a mí mismo, claro, pues las heridas de Jesús, las llagas, se convierten en esa identidad, en eso que sustenta, en eso que viene como a darle el toquecito a toda la resurrección. Creemos que esas cicatrices estaban en el cuerpo de Jesús, porque eran las cicatrices de él, las heridas que sufrió por nosotros. Y ahí viene este punto clave. Esas heridas aparecen en el cuerpo glorificado de Jesús, porque también viene a recordarnos que ese Jesús que es glorificado murió por cada uno de nosotros, que llevó nuestros pecados. Ahora bien, cuando hablamos de un cuerpo glorificado, ¿qué es un cuerpo glorificado? Desde el Concilio de Letrán en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en el 1215, pues la Iglesia declara todos ellos resucitarán con el propio cuerpo que ahora llevan, refiriéndose a todo aquel que ya ha partido. Entonces, vamos a encontrarle sentido que Jesús aparece con todas las partes de su cuerpo. Hay gente que se pregunta, pero ¿cómo traspasó Jesús las puertas? Porque estaban cerradas, nadie podía entrar y nadie podía salir. Los apóstoles los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Ellos estando ahí se sentían seguros, ni los judíos les podían hacer nada, pero ellos tampoco podían salir a evangelizar y a anunciar, a continuar con la misión del maestro. Es que la resurrección traspasa toda realidad humana. Es importante saberlo, y que tú y yo como cristianos lo tengamos claro. La resurrección supera toda vista humana, toda imaginación. Vean que dice el texto, se presentó. Entonces Jesús se presenta porque el cuerpo glorificado ya no es un cuerpo, aunque se parezca físicamente, es un cuerpo diferente, es un cuerpo glorioso. Por eso traspasa toda realidad, toda imaginación humana que tú y yo podamos tener. Algunos otros puntitos hay en este versículo, resaltar que se aparece al atardecer de ese mismo día. El evangelista San Juan resalta el atardecer, quizás dando a conocer que Jesús es la luz del mundo. Bien lo resalta él también en el mismo capítulo 1 de San Juan, verso 4. Es la luz. En el capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. Es la luz que se da a conocer. Y Jesús, en medio de la oscuridad en la que estaban los apóstoles, los discípulos, pues se viene a presentar como esa luz. Viene a recordarle que Él, en el transcurso de la misión, le decía, yo soy la luz del mundo. Y las tinieblas, la noche, en este momento viene a
se opone a los valores supuestos que Jesús predicaba. Por eso llega Jesús para traer esa luz a los discípulos que se encontraban con miedo. Se aparece ese día, el primer día de la semana, domingo, y notamos que el lugar de la aparición cambia. Jesús, de aparecerse en el huerto, se aparece ahora en una casa cerrada. Los discípulos ya habían visitado ese mismo día la tumba y solo habían encontrado los lienzos, no se habían encontrado con Jesús resucitado. No creían que Jesús se había resucitado, pues todavía no habían tenido ese encuentro. Es domingo, día en que resucita el Señor, día en que se reúnen los discípulos, las primeras comunidades, para compartir el pan y la palabra. Domingo, día significativo. ¿Por qué? Porque domingo es una cuestionante que surgió en mi caminar y que nos puede dar luz también a nosotros como Jesús, pues es el día de su resurrección. Otro puntito aquí importante, los discípulos tenían miedo a los judíos. Cuando hablamos de miedo, esta palabra representa lo que sentían los discípulos a raíz de todo lo que había pasado. Los judíos estaban persiguiendo, estaban buscando a todo aquel que siguió a aquel maestro, aquel que ellos habían crucificado. El miedo es una realidad humana que aparece con frecuencia en nuestras vidas. Ese miedo lo tienen los discípulos por lo que decíamos anteriormente. No se habían encontrado con Jesús resucitado y están encerrados porque temen a las acciones de las autoridades judías, temen a lo que pueda pasar. El miedo les paraliza a los discípulos y paraliza las acciones que ellos puedan tener a favor de la evangelización. Muchas veces verlo ahí también, que muchas veces a ti, a mí también el miedo nos paraliza, nos detiene, nos deja, y el miedo también es parte de estar en la oscuridad. Resaltamos, viene Jesús como la luz del mundo, como la luz que viene a iluminar, a quitar toda oscuridad en nuestro camino. Los discípulos estaban con las puertas cerradas. Junto al miedo y a la oscuridad aparece esta realidad, puertas cerradas, que refuerza la experiencia de muerte de los discípulos. Jesús había resucitado, pero los discípulos se habían quedado atrás. El signo del miedo, el signo de la oscuridad, el signo de las puertas cerradas. Se dice que los discípulos no habían vivido ese paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Y me llama la atención que le da un matiz locativo, o sea, localiza que físicamente las puertas estaban cerradas. Es para eso, para resaltar que la resurrección de Cristo traspasa toda imaginación, todo lo que tú y yo podamos pensar, podamos analizar. Y nos deja también a nosotros a que profundicemos, a que veamos también hasta dónde puede llegar Jesús en nuestras vidas. Hay un tema ahí en ese versículo que Jesús le dice la paz a ustedes. Jesús le da la paz porque eso era lo que no sentían los discípulos. Y la paz es el saludo y la despedida de los judíos.
refiriéndose como a la bendición de Dios, pasándolo al Antiguo Testamento que pide Moisés que imparta a su pueblo. O sea, es el saludo y la despedida. Tú y yo también lo vivimos a diario en la Santa Eucaristía, es una señal de envío. Algo muy importante en este versículo, el saludo de paz, es que este saludo de paz trae la sanación de las heridas de la crucifixión en los judíos, en los discípulos. Trae esa sanación. Cuando Jesús le dice la paz, viene una fuerza que transforma, viene una fuerza que ilumina, viene una fuerza que da tranquilidad a los discípulos, como preparándolo para que fueran a anunciar el Evangelio, para que fueran a anunciar lo que habían visto, lo que habían vivido. Sabemos que cuando hablamos de discípulos nos estamos refiriendo a ese alumno, a ese que sigue. Cuando hablamos de apóstol nos estamos refiriendo a ese que es enviado. Entonces fíjate cómo los discípulos pasan a ser enviados, que vamos a ver más adelante también ahí que se resalta, como el saludo de la paz. Pasan a ser enviados a vivir, a comunicar una experiencia con ese Jesús resucitado. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Algo importante aquí es que hay una profesión de fe. Ya Jesús muestra las manos y el costado, que fortalece la fe de los discípulos. Ya, si es Él, es el crucificado. Y a raíz de eso viene un fruto que es la alegría. La alegría de haberse encontrado con el Maestro. La alegría de haberse, de haber identificado, de haber visto al Maestro, de tenerlo con ellos. Entonces, trae como fruto el encuentro con el resucitado, trae como fruto la alegría. En el versículo 21 vemos otra vez que Jesús les saluda con la paz. La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también os envío yo. Vemos cómo aparece el tema envío. Jesús, al decirle eso otra vez, le encarga una misión. Le encarga ir al mundo y acompañar y dar a conocer esa experiencia con Jesús que resucita, que no se queda en la muerte, y que ese Cristo resucitado es la luz que viene también a nuestros corazones, es la paz, es la alegría, es la luz, es la paz, es la alegría. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El gesto de soplar los encontramos desde el libro del Génesis, cuando Dios sopla, y ese soplo sobre el barro da vida. Jesús viene y recrea ese soplo, y ese soplo sobre los discípulos, y le dice, reciban el Espíritu Santo. Para San Juan vamos a encontrar en el capítulo 7, verso 39, vamos a encontrar cómo Jesús ya hablaba de ese Espíritu Santo. Voy a leer desde el 37. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Mira cómo resalta aquí, dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había el Espíritu,
pues todavía Jesús no había sido glorificado. Recordamos que Jesús se aparece en su cuerpo glorioso y ese cuerpo glorioso es la resurrección. Cuando resucitamos, pasamos de la muerte a la vida, entonces pasamos a tener un cuerpo glorioso. Entonces ve cómo Jesús ya en el versículo 7, en el capítulo 7, ya da como un avance de lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Para San Juan, este momento, cuando dice en el versículo 22, sopló, les dijo, reciban el Espíritu Santo, es el momento ese momento de la llegada del Espíritu Santo. La crucifixión es el momento de la partida y la resurrección es su glorificación. En el Evangelio de San Juan vamos a encontrar que Jesús dice, conviene que yo me vaya, conviene, ese partir ese irse, es refiriéndose a ese partir de la tierra para pasar a una glorificación y confirmar lo que dice en el versículo 39, cuando sea glorificado. Entonces Jesús derrama sobre ellos el Espíritu Santo, sopla, ese soplo que da vida, ese soplo que viene lleno de la presencia del Paráclito, de la presencia del Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el regalo que Jesús le da a los discípulos para darle la fuerza, para darle forma, para darle la iniciativa de salir y anunciar que Jesús había resucitado. Vemos que aparecen una detrás de otra el tema misión, cuando dice la paz con ustedes, y aparece el tema Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la misión son regalos del resucitado. Son regalos que van juntos. Por eso le agrego yo la resurrección, el Espíritu Santo y la misión que son tres temas que van unidos porque son consecuencia de una de la otra y que le dan forma a la vida de la iglesia. O sea, la iglesia, si no es para evangelizar, entonces no tuviera sentido que existiera. Entonces, vemos ahí el tema de ese Espíritu Santo, de esa fuerza que viene a fortalecernos, que viene a darle forma también a la misión a la que tú y yo estamos invitados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. En este sentido somos muy atacados. Sabemos que aquí hay un tema de fondo que es el sacramento de la penitencia. Cómo Jesús da poder a los discípulos, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús es el primero en perdonar, lo vemos a lo largo de su misión. Todavía al final, estando en la cruz, implora y dice al Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todavía al final, ahí en el momento de la crucifixión, aparece el tema perdón. Jesús, en esa aparición a sus discípulos, le da poder también a ellos de perdonar los pecados, pero no de perdonarlos como que ellos tienen el poder, sino en nombre de ese Cristo resucitado, y comunica a él ese poder a los discípulos, como que le da autoridad para eso. Los apóstoles pues comunican también esa autoridad de ir y perdonar. Es el tema de la confesión que tenemos ahí de fondo.
tenemos que cuestionarnos nosotros, tú y yo, en este texto, cuáles son las puertas del corazón que tú y yo quizás tenemos cerradas por miedo a qué, cuál es el miedo que llena mi historia, que llena mi corazón, que toca todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Cuál es la oscuridad? Verdaderamente creo en Jesús, que es la luz del mundo, pero he dejado que este Jesús resucitado toque mi vida, toque mi historia, toque lo que tengo, toque cuánto tengo, cuánto poseo. Es importante que nos cuestionemos ahora, tú y yo, ese Jesús resucitado que pasa de la oscuridad a la luz, pasa de la muerte a la luz y que pasando de la muerte a la luz llega también a sus discípulos para, para traer esa luz, para para iluminarlos, para sacarlos de la oscuridad, para que se abran las puertas, para que ellos también crean y vivan la experiencia de Cristo resucitado. Tú y yo como cristianos, como hombres y mujeres de hoy, ¿cuál es el paso de la muerte a la vida que he dado? Muchas veces vivimos el tema de la resurrección, vivimos a cabalidad con todo lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, pero no permitimos que ese Jesús resucitado toque nuestros corazones. Frutos de este encuentro con Jesús resucitado, vemos la alegría, cómo se alegraron los discípulos al encontrarse, al reconocer, al identificar a este Jesús resucitado, cómo Jesús les trae la paz, cómo este Jesús le envía, y no solamente que le envía, sino que le da el Espíritu Santo, y no solo que le da el Espíritu Santo, sino que le da poder de perdonar los pecados. Es la invitación a que te propongo para que sigamos profundizando el tema en nuestros hogares. Bueno, es cuanto quiero compartir con ustedes. No sé ahora algo que compartir, alguna inquietud que juntos podamos alimentar la experiencia de. Bueno, agradecemos a la hermana Yesenia este aporte que nos hace de este texto de Juan, la aparición a los 11 sin Tomás. Hemos llamado así, aparición a los 11 sin Tomás. Entonces ahora abrimos el espacio para dudas, aportes que nos surgen a la luz de este texto que estamos meditando. Como bien marcado nuestra hermana, tiene muchos elementos que nos hablan también de esa experiencia de encuentro, de sanación que experimentan los discípulos y también misionera. Un texto también muy marcado por el tema de la misión y la acción del Espíritu. Los micrófonos son de ustedes ahora, libremente. Hablemos todos juntos. No veo manos por ahí. Parece que todo quedó muy claro. Algo que nutra y que alimente esta experiencia también. Señor, ¿sí? Gianfranco tiene la mano levantada. Dale, Gianfranco. La siguiente. ¿Qué tan importante es que los líderes de algún movimiento, grupo pastoral o comunidad tengan ese encuentro con el Señor antes que a las personas con las que están trabajando? Dígase, no necesariamente con la gente de la directiva, porque sabemos que hay jóvenes que, en mi caso como pastoral juvenil, que tienen un encuentro real con el Señor. Pero qué tan importante es que así como los apóstoles, no los discípulos en general, los apóstoles tuvieron un encuentro, más bien un reencuentro con el Señor, en esta ocasión resucitado, qué tan importante es que las cabezas, los líderes, sean los primeros en tener ese encuentro.
Bien, fíjate, tú no puedes comunicar, Gianfranco, lo que tú no tienes. Es es tan importante por eso, porque tú no puedes comunicar lo que no tienes. Una experiencia con el resucitado, si tú no la tienes, no la puedes comunicar. Y el líder comunica conocimientos, comunica experiencia, comunica una trayectoria a la que otros siguen. Entonces, por eso es tan importante. Jesús se aparece a los apóstoles y, y provoca ese encuentro, esa vivencia. Fíjate que es Él quien toma la iniciativa. Jesús toma la iniciativa de presentarse a ellos. Entonces, es tan importante por eso, porque no podemos comunicar lo que no tenemos. No podemos vivir como cristianos sin la experiencia de Cristo resucitado, porque la resurrección viene a darle sentido a todo lo que hacemos, y a quienes somos como hombres y mujeres que creemos en Él. Muy bien. Gracias, Jan, por la pregunta sobre el testimonio y sobre esa experiencia que hay que tener con Jesús para poder hablarle a otros de eso. Seguimos motivando a sus inquietudes, aportes, comentarios. Aquí Ingrid nos dice que la evangelización debe partir de un testimonio de vida. Ahí recuerdo muy bien las palabras de San Pablo VI que decía en Evangelii Nunciandi, anunciar el Evangelio, decía que el mundo de hoy quiere testigos y no maestros, gente que dé testimonio de lo que ha vivido, gente que pueda hablar de su experiencia. Lucas tenía la mano levantada. Abrimos el micrófono a Lucas. Sí, ya lo pude mover yo mismo. La cronología de esas apariciones que inició con la Magdalena, luego fue Pedro y Juan, ya a los discípulos, primero a los discípulos, ¿verdad? Y luego a los apóstoles. Si así brevemente se podríamos tener una cronología en el tiempo, si todo eso sucedió hasta ese domingo o pasaron más o menos cuántos días. Se sabe que, ¿verdad? 3 días después de que murió, narra lo de los apóstoles, lo de los discípulos de Maús, pero a ver ahí si tienen esa precisión, digamos, breve y rápida. En el Evangelio de San Juan, tú te das cuenta, lo narra inmediatamente a la aparición a María Magdalena. Hay algunas traducciones que te cuentan al atardecer de aquel mismo día, refiriéndose a ese encuentro con María Magdalena. Podemos asumir que es ese mismo día de la resurrección cuando Jesús se aparece a los discípulos, a los apóstoles, como compartía aquí anteriormente. Y ahí el Padre también nos puede ayudar un poquito. Sí, en el Evangelio, como decía Yesen, en el Evangelio de Juan, esta aparición a los 11 se da el mismo día para Juan. Dice que en la madrugada se aparece María Magdalena en la mañana, y al atardecer de ese mismo día, ya está la clave ahí, al atardecer de ese mismo día, está indicando Juan que el mismo día de la resurrección se le aparece el Señor, y veremos en Tomás que dice a los 8 días, es decir, la semana siguiente. A los 8 días. Juan le juega mucho con el tema de la semana. Si vamos al inicio del Evangelio de Juan, hay una semana inaugural del Evangelio, que está en la boda de Caná y va contando cada día lo que hizo Jesús. Si vamos al final del Evangelio, antes de la pasión, también hay una semana que concluye el Evangelio. Todos los pasos hasta la pasión de Cristo. Y luego en la resurrección está como remarcando el primer día de la semana.
casi para Juan todos los encuentros de resucitados serán el primer día de la semana, indicando también esa preeminencia del encuentro comunitario el domingo, que nos diferencia de los judíos que se reúnen los sábados. Juan también quiere marcar muy bien eso. La comunidad cristiana tiene su día de reunión, que es el primer día de la semana. Lo veremos más adelante cuando estudiemos a Tomás, y la aparición en el lago de Tiberíades también remarca ese tiempo del domingo. Sí, tiene razón, Lucas también marca muy bien los tiempos, y Juan en el Evangelio es muy preciso con los detalles del tiempo a veces, cuando él quiere remarcar esa parte dada por su misma teología que está enmarcado el Evangelio. Si se lee el inicio y el final del Evangelio de Juan, verán esa similitud de esa semana detallada. El primer día de la semana es tal cosa, el segundo día tal cosa, el tercer día tal cosa. Y después la resurrección remarcando el domingo. Pero muy bien lo que decía eso y ese. Esperamos Lucas a responder por ahí la inquietud. Sí, precisamente, gracias, está respondida. Es por eso que cuando uno se va al Evangelio, dependiendo cómo lo mencione, cuando se va a Lucas, por ejemplo, ahí puede uno como perderse un poquito, pero muy bien, gracias. Sí, cuando mezclamos evangelios, recordemos que cada evangelio responde a una realidad. Entonces, fácilmente cuando uno mezcla los evangelios, se le vuelve un 8 todo en el tiempo. Porque cada uno va marcando una línea por un lado y por otro lado. Su Yesenia. Sí, eso le iba a decir que siempre a la hora de estudiar la palabra, es importante leer la parte de la introducción del libro, del evangelio, el prólogo, porque eso te da como indicadores de la forma del evangelista, te da datos históricos, te da herramientas para entender cómo el evangelista habla y lo que quiere resaltar. Recordemos que cada evangelista habla según su experiencia, según lo que vivió, y cada quien piensa de una manera diferente, tiene una forma de pensar, una forma de comunicar las cosas de manera distinta. Bien, seguimos abriendo el micrófono, levantando la mano, quien desee aportar, preguntar, o algo que no esté de acuerdo también. Es importante, el diálogo también es eso. Si hay un elemento que usted quiere resaltar, que usted dice, bueno, yo lo interpretaría de esta forma o de la otra, abramos también para que podamos interactuar. Están disponibles los micrófonos. Bien, bien. Esa hermana que no le tengan miedo. Dice Fiordalisa, un aporte muy bueno, que la comunidad, que sabiendo a qué comunidad va dirigida el Evangelio, nos ayuda a saber la situación del pueblo y lo podemos entender mejor. Sí, también eso ayuda mucho para comprender lo que está diciendo el evangelista. Hermana Yesenia. Sorry, ajá. Sí, cuando usted habló de que el saludo de paz le traía sanación a los discípulos. O sea, el miedo, yo entiendo que cuando uno tiene miedo, está uno como, vamos a decir, contrariado, temeroso, pero cuando Jesús llega, que da paz, recibe uno esa sanidad. O sea, eso es más o menos lo que usted me puede, o sea, aclarar. Claro que sí. Lo primero es que la presencia, solo la presencia de Jesús transforma. Y esa presencia de Jesús resucitado viene acompañada de palabras y palabras que tienen poder en nuestras vidas, porque es Él quien está hablando y Jesús es nuestro maestro. Cuando habla quien tiene autoridad, pues las palabras adquieren un significado diferente en nuestras vidas. Cuando Jesús le da la paz a ellos, viene a sanar. Es como que tú te encuentres con alguien y le diga,
he tenido esta experiencia, me siento así, de esta manera. Cuando esa persona te escucha, te habla, tú recibes, tú escuchas. O sea, la sanación también llega por ese oír la palabra. Los apóstoles escucharon las palabras del Maestro, la vivieron y la profundizaron y recibieron una sanación para que Jesús a todos nos trae una misión. Jesús obró en ellos, les preparó, les dio herramientas para, como decía el Padre, son estos misioneros para encargarle una misión. Muy bien. Javier, tenía la mano levantada en un momento. No sé. Sí. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bien, la pregunta sería, la primera parte de la siguiente. ¿Algo cambia en la resurrección acerca de Jesús? Pregunto porque como dice que fue glorificado, quiero saber si en esencia algo cambió o simplemente ese fue, vamos a decir, el premio por haber agradado al Padre. Y otra también, vamos a decir, duda. Anteriormente yo había preguntado algo acerca de las heridas, si se podían ver como cicatrices, y me indicaron, no que no en sí, pero que no era un término apropiado. Entonces, entendiéndolo como llaga, yo entiendo que la llaga es una herida que está viva, o sea, que de ella emana algo. Pero si la vemos como cicatriz, es algo ya que está cerrado. Entonces, quiero saber si hay alguna definición específica para eso. Mira, cuando hablamos de ese Cristo glorificado, que es ese Cristo con ese mismo cuerpo, pero ya no con necesidades fisiológicas, podríamos decir, ya no con necesidades humanas. Eso es lo que cambia. Pasamos a dejar ese tipo de necesidades como humanos que somos, pero con ese mismo cuerpo glorificado. Cuando hablamos de cicatrices, hablamos en el sentido de que evocan, llevan a recordar que hubo algo, o sea, algo pasó. Y es como que viene a darle, no sentido, pero sí viene a recordarnos que algo ocurrió. Y que ese algo que ocurrió, pues, fue antes y viene a fortalecer mi experiencia, viene a fortalecer mi fe, viene a fortalecer mi fe como cristiano, como hombre y mujer que cree en este Cristo que ha resucitado. Cuando hablamos de cicatrices, es que nos lleva a recordar que ese Cristo, pues, que resucitó, que fue crucificado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Pregunta? Entonces, perdón, de paso con lo que decía Javier, ¿se podría entonces utilizar el término, o mejor dicho, cuál de los dos términos se podría utilizar para ese acontecimiento, llagas o cicatrices? La palabra no te habla de cicatrices, la cicatriz la menciona uno como humano que es. La palabra te habla de llagas y aunque se mencione en algún momento, cuando hablamos en términos de evangelización, estamos invitados a imitar y a reproducir lo que dice la palabra. La palabra no te habla de cicatrices, sino de llagas. Las cicatrices vienen de que las palabras del estudio de diferentes autores, ¿verdad? Como para identificar y profundizar el término llaga. Ok, gracias. El hermano Antonio de Jesús. No, un aporte en ese sentido. Yo sé que llama mucho la atención si son llagas, si son cicatrices, pero tenemos que sabiamente recordar de que en el lenguaje bíblico se utiliza mucha analogía para nosotros poder entender el misterio de Dios. Dios tiene que comunicarse en nuestro propio lenguaje.
Y como mencionaba, creo, el padre el domingo pasado, que hablaba de las llagas, debía haber en el cuerpo algún signo que comprobara de que Jesús no era un fantasma. Y quizás los términos que utilicemos, si llaga o si son cicatrices, es un modo de nosotros poder entender que ese cuerpo glorificado que Jesús tiene no es un fantasma, no es ficticio, sino que es real. Es un modo de quizás el evangelista cómo lo puso, cómo lo escribió para poderse dar a entender, porque Dios tiene que darse a entender en nuestro propio lenguaje, que también es limitado. Quizás no es sano poner tanto esfuerzo textualmente si es de una forma o de otra, sino descubrir quizás el trasfondo, el sentido teológico, la enseñanza de que ese signo nos quiere dejar dicho. Algo que mencionaba la hermana Jesús Yesenia, que lo correlacionaba, que esas cicatrices lo llevaba a nuestra propia experiencia de vida. Entonces siempre es bueno ver esos signos de un modo, vamos a decir, análogo, como expresión de alguna situación de nuestra realidad, y no enfocarnos tanto de manera textual, porque los textos tienen esa limitante del modo de cómo se expresan. Recordándose que esas personas cuando escribieron no estaban escribiendo en nuestro tiempo, sino que escribían a una comunidad puntual y también en un lenguaje que estaba limitado. O sea que no enfocarnos quizá tanto, son muy buenas las preguntas, pero no poner tanto peso si la llaga es de una forma o si es de otra, sino tratemos de descubrir el sentido y la enseñanza que podemos descubrir de eso. Y otro aporte con la pregunta que hacía Lucas, que también es bien interesante, pero recordemos que en los tiempos de Jesús y de los apóstoles no había un historiador que tenía una libreta que iba escribiendo todos los acontecimientos que iban pasando. Para Jesús lo más importante era que quedara esos acontecimientos en la memoria. O sea, que lo que exclamaron los discípulos, los apóstoles, es el recuerdo de las experiencias que ellos vivieron. O sea, que cuando sucedieron esos hechos, no había un periodista escribiendo, sino que ya cuando se puso eso por escrito, ya esos acontecimientos habían pasado, ya lo que ellos recordaban de esa experiencia. Jesús lo que quería más era que esa experiencia le marcara y pudieran ellos recordar eso que habían vivido, más que la escritura que viene posterior. También aportando algo del tema de las llagas, el evangelista y sobre todo Juan es que trae este tema de las llagas más marcado. Está citado también a Isaías 53:5, por sus llagas hemos sido curados. Por un forma espiritual y también testimonial de entender quién es Jesús, como decía Jesús Yesenia. Las llagas marcan ese papel de que es el mismo cuerpo crucificado el que está resucitado. Es lo que muestra y evidencia la llaga. Es como que las llagas fueran el testimonio de que ese es. Para que nadie confunda y decir, no, ese otro cuerpo ahora que por decir, pero no, es. Miren las llagas donde están. A ver, Ingrid tenía la mano levantada. Ramón también pidió el turno y Juana. Román. Ingrid. No, padre, yo no levanté la mano, yo más bien aplaudí al hermano Antonio con sus aclaraciones que fueron muy acertadas y válidas. Ramón, escribes en el chat, después voy yo. ¿El que quieres hablar? Ok. Bueno, usted como quien dice me robó la palabra porque yo iba a decir eso, que por ejemplo, Llagas viene enseñando viene enseñando lo que de verdad fue hecho en el momento de crucifixión. Es decir, si le clavaron un clavo en la mano, entonces con las llagas se vería que de verdad fue un clavo. Pero si vendría siendo una cicatriz, ya sería, es decir, sanado, se venía cerrando, entonces no se vería que de verdad fue un clavo. Esa es mi opinión. Ok. La hermana Juana. Bueno, es parecido a lo que el muchacho acaba de decir. Pues, hablando literalmente de la palabra llaga, o sea, y de lo que es cicatriz, además de lo que tú dijiste, que había que demostrar, Jesús tenía que testificar que era él quien había resucitado, pero además si hablamos de una cicatriz, hablamos de algo que ya pasó tiempo, que no está viva. Y en la narración que hemos hecho aquí, vemos que Jesús apareció el mismo día de la resurrección. O sea, algo fresco, algo
literalmente no podemos hablar de cicatriz porque acaba de suceder. O sea, acaba de suceder, es algo que evidentemente no puede ser una cicatriz, es una llaga, está viva. La abogada analizando el cuerpo, muy bien. Claro, cada quien tiene su peritaje. Y como dice el hermano Antonio, en la Sagrada Escritura tenemos los elementos dados, como dice Juan al final del Evangelio, todo eso se escribió para que creamos desde la fe. Pero esta fe nos lleva a ese indagar y a ese mirar y a querer entrarnos en el texto. Hermana Patria, no sé si quiere decir algo por ahí, veo como el micrófono abierto. Bien. Hermana Suyesen, no sé si tiene que apuntar algo más o finalmente algún mensaje conclusivo de este encuentro. No, motivar a seguir estos encuentros, fortalecen la fe y motivan en el caminar. A uno como persona que acompaña, le motiva, a mí me motiva y me alegra saber que hay hombres y mujeres en busca de conocimiento y de fortalecer tu fe y de alimentarla para dar a los demás. Bueno, agradecemos a la hermana Jesús Yesenia su compañía, también la disponibilidad para compartir esta experiencia esta noche con nosotros. Seguimos nuestro camino como testigos del resucitado. El domingo tendremos a Tomás. Vamos a sentar a Tomás en este banquillo a ver qué nos quiere decir Tomás, qué nos habla esta aparición ya con Tomás presente. Y el domingo nos acompañará el padre Francesco Cognini, un sacerdote italiano que trabaja aquí en la República Dominicana, tiene su misión aquí, y estará compartiendo con nosotros esta aparición a Tomás. Recuerden, nuestro encuentro es a las 5 de la tarde el domingo, un poco más temprano, al atardecer del domingo. Ven que no es por si acaso que pusimos esa hora. Al atardecer del domingo se aparece el Señor resucitado para hablar con nosotros y nosotros poder hablar con Él también a través de sus testigos. Bueno, hermana Yesenia, el invitado usted aquí hace todo. Así que hoy también usted hace la oración de cierre y nos manda a descansar en la paz del resucitado. Amén. Bueno, pues queremos, Señor, darte las gracias por esta noche tan maravillosa de conocimiento, de recibir el mensaje, de recibir tu palabra. Gracias porque sin ti no podemos hacer nada. Te pedimos que visite nuestros hogares, que nos conceda una noche tranquila, un sueño santo, Señor. Podamos entregar nuestras vidas al final de esta jornada por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y el Señor les bendiga a todos y todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.